want to say that we love you. Les quiero decir que les amamos. And we don't know you well. No los conocemos bien. And we can't communicate our hearts as freely as we would like Y to. no podemos comunicar nuestro corazón con ustedes tan libremente como quisiéramos. But before Eduardo said what he said, Pero antes de que Eduardo haya dicho lo que dijo, I was thinking at the marriage supper of the Lamb, I want to sit next to him. estaba pensando que en la boda del Cordero quiero estar sentado junto a él. And we will all speak Spanish in Todos heaven. vamos a hablar español en el cielo. We know that. Sabemos eso. And I can have the conversation that I want to have with him Y vamos a poder hablar de lo que quiero hablar ahorita con él, without an interpreter. sin necesidad de un intérprete. I want to congratulate Dave and Amy and Josue's parents. Quiero felicitar a David y a Amy y a papá y mamá. It is a wonderful testimony to their faithfulness Es un testimonio de su fidelidad to see Josue and Becca launching out in faith and serving God. de ver a Josué y a Rebeca saltando en fe y cumpliendo, obedeciendo a Dios. I can only imagine how many times in their lives they wanted to give up or to quit. Nada más me puedo imaginar cuántas veces durante sus vidas quisieron rendirse o pensaron que no iba a pasar algo bueno. As with all of us, the devil tries to get us all discouraged. Así como todo uno de nosotros, Satanás nos trata de desanimar, He tries to prevent God's blessings. trata de prevenir las bendiciones de Dios, But God's greatest blessings pero las mayores bendiciones de Dios come a long ways down the road. siempre vienen al final del camino. And Satan wants you to quit too soon. Y Satanás siempre quiere que te rindas rápidamente, He wants you to give up on your church or your family or your marriage. que te rindas en la iglesia o en tu familia o en tu matrimonio, He wants you to fall away from the faith. y que salgas de la fe. If you do, you're going to miss some amazing blessings. Pero si lo haces, si sales de estas áreas, vas a perderte bendiciones extraordinarias. And so I'm so happy. My heart rejoices for these two families to see their children faithfully serving Y God. estoy feliz y mi corazón se regocija ver estas dos familias sirviendo a Dios, entrenando a sus hijos. I also congratulate you as a church. También quiero felicitarlos a ustedes como iglesia. Really, far more than Emmanuel, your church has invested and been a part of establishing Gracia Abundante. Aunque nosotros somos la iglesia enviadora de José y Rebeca, más que la iglesia bautista Manuel, Roca Eterna ha estado mucho más envuelta en el plantar de la iglesia bautista Gracia Abundante. And that is the greatest investment of your money and your time and your resources as a church, is to plant another church. Y es la mejor inversión que podemos hacer con nuestros recursos, y el dinero y nuestros talentos de reproducir una iglesia. And it's a wonderful sign of a healthy church that it wants to plant another church. Es un excelente signo de una iglesia saludable, que quieran plantar otra iglesia y que puedan participar en plantar otra iglesia. God calls us as Christians to be productive, to reproduce, to make disciples. Dios nos llama como creyentes a multiplicarnos, a crear otros discípulos o a crear otras iglesias. Churches that are not reproducing themselves quickly become unhealthy. Iglesias que nos están reproduciendo a sí mismas rápidamente se vuelven no saludables, no buenas. They lose their joy and their effectiveness. Pierden su gozo y su efectividad. They turn inward and become divisive and contentious. Ven solamente hacia adentro y se empiezan a convertir en iglesias divididas. And they hide the gospel and the light of Jesus under a bushel. Y esconden la luz del evangelio bajo de un almud. And eventually in that church, Jesus is standing outside knocking on the door. Y eventualmente en esa iglesia Jesús ahora está fuera de la iglesia tocando la puerta. And he's saying, let me back into my Y church. está diciendo, déjame entrar otra vez a la iglesia. And so you stay strong in advancing the gospel. Así que permanezcan fuertes en avanzar el evangelio a las comunidades de aquí. And I feel as though our relationship is just beginning. Y realmente siento como que nuestra relación apenas está comenzando. Until Jesus returns, I believe God would have us as 3 churches to cooperate together. Hasta que Jesucristo regrese, realmente creo que Dios nos va a tener estas 3 iglesias cooperando una con otra. And I pray that there will be many years of returning to Mexico and sharing in God's word Y together. oro para que vengan muchos años en un futuro de seguir regresando a México y seguir pasando tiempo con ustedes. So thank you for welcoming us and for
coming tonight to give me the chance to preach the Bible to you. Así que gracias por dar la bienvenida aquí y de permitirme predicar el Evangelio aquí en la iglesia. I do want to point out my wife is with me. I know he introduced her, but this is my wife, Dana. Quiero presentar a mi esposa Dana. She is not my daughter. Ella no es mi hija. We are the same age. Tenemos la misma edad. She looks young and beautiful, and I look old and ugly. Ella se ve joven y preciosa y yo me veo viejo y feo. We've been married almost 28 years. Estamos casados, hemos estado casados por casi 28 años. And we have 3 Y children. tenemos 3 hijos. Our oldest son, Lance, serves at our church with us. Nuestro hijo mayor, Lance, trabaja en nuestra iglesia. His wife is Hillary, and they have 2 twin children, Chad and Charlie. Y tienen su esposa Hillary, tienen unos gemelos, Chad y Charlie. So I'm a grandpa, Así que soy un abuelito. much too young to be a grandpa. Soy muy joven para ser un abuelito. And our second son, Larry, just got married to his wife. My mind went blank. Mariah. My mind's going 3 different directions. So what Su I just hijo said. Larry está casado con y no se acordaba del nombre de su nuera, por eso se puso a reír. Pero se llama I'm tired. Mariah y está casado con ella. Se acaban de casar hace un par de meses. And they just graduated from college and got careers in Connecticut with us. Se acaban de graduar de la universidad y están trabajando en Connecticut y asisten a la misma iglesia de donde él pastorea. I do know my daughter-in-law very well. Sí conozco a mi hija, no crean que a mi nuera, no crean que no la conozco. I just don't know her name. La conozco, pero no me acuerdo de su nombre. And then our third child is with us, and her name is Haley Stan. Y nuestra tercera hija, la más joven, está con nosotros, Haley. Haley is 17. She's a senior in high school. Tiene 17 años, está cursando su último año de preparatoria. And she has been working for months on Spanish. Y ha estado estudiando por muchos meses ya español. So she speaks better Spanish than either of us. Y ella entonces habla mejor español que ambos padres. And she'll be going to Guatemala in another week to my brother's missionary work there. La próxima semana ella va a estar yendo a Guatemala a visitar a su tío, que también es un misionero allá. So we're glad to serve the Lord with you. Así que estamos muy contentos de colaborar y estar juntos en el ministerio con ustedes. I want you to turn in your Bible to Matthew chapter 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. The title of my message is also the principle I want you to remember. El título de mi sermón es el mismo principio que quiero que ustedes se lleven a sus casas. The principle we're going to study is simply this: begin with belief. El principio que quiero que ustedes comprendan esta noche es muy simple, es así. Comiencen con creer. Can you repeat that with him? Vamos a repetir otra vez juntos ese principio. Comiencen con creer. One more time. Otra vez. Comiencen con creer. Over the next few moments, I want to expound and explain this principle. En los siguientes minutos quiero exponer este principio. And I want to describe for you how it is unnatural for us to begin with belief. Y quiero explicarles a ustedes por qué es tan no natural para nosotros el querer creer en algo. And yet in our relationship with God, Y sin embargo, nuestra relación con Dios, it's all about beginning with belief. todo comienza con creer. All of the wonderful blessings of God and the victories He wants to bring in your life, Todas las bendiciones de Dios y las victorias que quiere traer a tu vida, all of the blessings yet unseen, todas las bendiciones que aún ni siquiera podemos ver, all of the things that God wants to do in your future todas las cosas que Dios quiere hacer en tu futuro, will hinge, they will depend on this principle. van a depender en este principio. Will you begin with belief? Vamos a comenzar con creer. Hebrews 11 says, "He that cometh to God must believe that He is." En Hebreos 11 nos deja claro que si queremos agradar a Dios tenemos que creer lo que Él es. And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Y que Él premia a los que diligentemente le buscan.
In that same chapter, we're taught about faith. En ese mismo capítulo de Hebreos 11 nos enseñan acerca de la fe. And we're told that without faith, it's impossible to please Se God. nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And so everything that God intends to do in our lives hinges on whether we will begin with belief. De tal modo que todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas depende de nuestra decisión de creer o no. Every victory that God wants to win in your spiritual growth Cada victoria que Dios quiere ganar en tu crecimiento espiritual begins with believing that God intends and wants to do those things. comienza con creer que Dios quiere y logrará esas victorias en tu vida. For some reason in God's economy, He has determined that faith, belief, is what opens the door to His work in our lives. En su soberanía, Dios diseñó que la fe fuera la llave que abre las bendiciones de Dios. And in the same way, unbelief closes the door of His work in our lives. Y de la manera opuesta, la incredulidad o la falta de fe cierra las bendiciones de Dios en nuestras vidas. For some reason, God has chosen to, in some way, subject Himself in His work, subject Himself to our belief. Y por su voluntad soberana, Dios ha elegido detener sus bendiciones hasta que la persona tenga fe en Dios. Now, God's providential plan for time and space is going to happen whether we believe or not. Ahora, la soberanía de Dios, todo lo que Él ha planeado va a ocurrir aunque lo creamos o no, eso no hay duda. But I'm referring to His work in you and through you and your experience of Him personally. Pero estoy hablando acerca del trabajo que Dios hace en ti y por ti y experimentando al Señor personalmente. Those things happen or don't happen based on your belief or unbelief. Esas cosas van a suceder o no van a suceder en base a creer o no creer. And we see this all throughout the Scripture. Y vemos esto en todas las Escrituras. When those in Scripture place their faith and trust and belief in God, He always came through. Cuando aquellas personas en la Biblia confían y ponen su fe en Dios, Dios siempre viene y les ayuda. And when men refuse to believe Him or trust Him, they prohibit Him from working. Y cuando personas rechazan creer en Él o no confiar en Él, entonces ellos mismos prohíben que lleguen bendiciones a sus vidas. It's somewhat a mystery to me. Es casi como un misterio para mí. It is incomprehensible to me that God in my life would wait on my belief. Es casi incomprensible para mí que Dios en mi vida espere para que yo crea. It scares me Casi me da miedo to think, what might God have wanted to do that I prevented Him from doing? pensar en lo que Dios quería hacer en mí y que por mi incredulidad no le permití. Matthew chapter 8 shares a story that illustrates this principle. Mateo capítulo 8 nos muestra una historia que ilustra este principio. Beginning in verse 5, Ven conmigo el versículo 5. and this is the story of the centurion. So Josue, would you read verse 5 through 13? ¿Ok? Del 5 al 11. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. You said it. 3 more, 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. Now, to fully understand what's happening here, we need to understand first century Israel. Para poder entender este pasaje, lo que está sucediendo, tenemos que trasladarnos al primer siglo de Israel. This is a remarkable story. Esta es una historia impresionante. Israel is a very religious nation. Israel es una nación extremadamente religiosa. They're God's chosen people. Son la nación elegida por Dios. But they did not understand what that means. Pero no entendían qué se refería con la nación elegida And de Dios. sometimes we don't understand it either. Y a veces tampoco lo entendemos nosotros. They, over hundreds of years, they began to believe they were simply God's favorite. Al paso de los años empezaron ellos a crear su propio concepto, que ellos pensaban que eran los hijos favoritos de Dios. And they began to believe that because they were God's favorite, they were the only ones that would truly have faith. Y llegaron a pensar que como eran los hijos favoritos de Dios, ellos serían los únicos que realmente serían salvos y tendrían fe. They were the only ones that God really loved. Eran los únicos que Dios realmente amaba. And therefore they were the only ones that would be saved. Y por lo tanto eran los únicos que iban a ser salvos. So they were very proud of their faith. Y por lo tanto tenían mucho orgullo acerca de su fe. They were very proud of their position with God. Tenían un orgullo acerca de su posición ante Dios. They viewed themselves as more valuable than the rest of the human race. Se veían a sí mismos como personas con mayor valor que el resto de la humanidad. And in this story and in this occasion, Jesus is exposing their unbelief. Y en esta historia y en esta ocasión, Jesucristo está exponiendo, abriendo la incredulidad de los judíos. And he's going to shock them. Y los va a poner en shock. The people sitting here are about to be astounded at what happens. Las personas que están escuchando esta historia están a punto de ser sorprendidas de lo que está a punto de pasar. They don't understand who Jesus really No is. entienden quién es Jesús. They think that he is a revolutionary. Ellos pensaban que era un revolucionario. They think he's going to deliver them from the oppression of the Roman government. Creían que solamente venía a liberarlos de la opresión romana. The Roman government is the most powerful government in the world at the time. En este momento el imperio romano es el imperio más poderoso de la historia. They're conquering territories. Están conquistando They're territorios, expanding their rule. expandiendo su imperio And they're in oppression. y su opresión a estas naciones. And they have become the dominant power in Israel. Y se han convertido indudablemente en el país dominante que gobierna Israel. The Jewish people hated the Y los Romans. judíos odiaban a los They romanos. despised them. Les tenían un resentimiento They resented them. y tenían un odio contra ellos. And so on this occasion, Jesus is in a city called Capernaum. Y en esta ocasión este texto nos dice que estaban en Capernaum. It was his hometown for 2 years. Esta fue su base de operaciones por 2 años. This is where he lived as an adult and where he ministered. Jesucristo aquí vivió y empezó su ministerio a And partir de aquí. he's teaching the Israelites. Y está enseñando a los israelitas. And this was relatively early in his ministry. Y en este momento estamos relativamente al inicio de su He's ministerio. challenging them to put their faith in him not as a revolutionary king, Y les está animando a que pongan su fe en Él, no como un rey revolucionario, but as an eternal Savior. sino como un Salvador eterno. He's teaching them that his kingdom is not of this earth. Les está enseñando que el reino de Dios no es de esta tierra. He's telling them they don't need to be saved from an earthly regime. Les está enseñando que no necesariamente tienen que ser salvos de un imperio local. They need a greater salvation. Necesitan una salvación mayor. They need a heart Necesitan salvation. una salvación de su corazón. They need to be saved from sin Necesitan ser salvos del pecado and from death. y de la muerte. They need a much greater deliverance. Necesitan un Salvador muchísimo mayor. They don't understand that he's going to die. Ellos no entienden que está a punto de morir. They're anticipating a revolution and a deliverance and an earthly kingdom. Ellos están esperando una revolución, un rey local que los saque de esta opresión. And so they're listening to his teaching. Así que están escuchando la enseñanza de Jesús And they think we are people of faith. y ellos piensan, nosotros somos gente de We fe. are God's favorite. Somos los hijos favoritos de Dios. And this is our Messiah. Y este es nuestro Mesías. He's going to deliver us from Y Rome nos va a salvar de Roma. and be our new Y king. va a ser nuestro nuevo rey. And we are going to become the most powerful nation on earth. Y ahora vamos a convertirnos en la nación más poderosa de la It was tierra. all very temporal. Todo era temporal, It was very material. muy material. And they were very wrong. Y estaban muy equivocados.
So on this occasion, Jesus is approached by a centurion. Y en esta ocasión el versículo 5 nos dice que llegó un centurión. And it's astounding in verse 5 when it says, the centurion came beseeching him. Y es impresionante el vocabulario que encontramos en el versículo 5 cuando dice que venía este centurión rogándole. I need you to imagine that we're sitting on a hillside and Jesus is teaching. Sí, quiero que se imaginen por un minuto que estamos sentados a las faldas de donde el Señor Jesucristo está enseñando. And he's teaching primarily Jewish people. Y está hablando primordialmente con judíos. And in the distance, a centurion and an entourage of Roman soldiers. Y a la distancia podemos ver un centurión que viene con su cuerpo de soldados romanos acompañándolo, Begin to approach Jesus. acercándose hacia Jesús. The disciples and the Jewish people must have been wondering what's about to happen. Los discípulos que estaban escuchando a Jesús y los judíos que estaban alrededor debieron haberse preguntando por qué están viniendo estos soldados. They're imagining a political conflict. Estaban pensando que tal vez habría un conflicto político. Is Jesus going to confront the Roman? Jesucristo va a confrontar a los romanos, Is he going to conquer him? los va a conquistar, Is he going to condemn him? los va a condenar. Maybe he's going to call down fire and consume Tal him. vez va a llamar fuego del cielo y que los consuma. Maybe they're wondering, is this the beginning of the Tal revolution? vez están pensando, aquí está el inicio de nuestra revolución. No doubt there was tension. Seguramente había tensión No doubt there was maybe a little fear, anxiety. y seguramente había un poco de miedo, de ansiedad. But as the centurion or his entourage gets closer to Jesus, Pero conforme el centurión y sus soldados se acercan a Jesús, it becomes clear there's not going to be a conflict. es claro que no va a haber conflicto. This centurion is friendly, Este centurión es amigable, he's humble, es humilde and he comes to this Jewish teacher y viene a este maestro judío and he begins to plead and beg. y le empieza a rogar He's asking for his help. y le pide ayuda. That's shocking. Eso es shocking. In verse 6, he says, Lord, El versículo 6 vemos y dice, Señor, this is astounding. esto es increíble. You see, the centurions were taught that Caesar is Lord. Los centuriones habían sido entrenados a creer que el rey de Roma era el Señor. This is almost treasonous Esto es casi traición. that he would call a Jewish teacher Lord. Que este centurión le llamara a un maestro judío Señor. I can imagine the Jewish people almost gasping. Me puedo imaginar a las personas que estuvieron ahí casi suspirando en cuanto escucharon esto. And he asked Jesus about his servant. He says, I have a servant that's sick and I would like for you to heal him. Y dice el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa y la idea es que quiere que lo sane. Every verse gets more shocking. Y cada versículo que avanza es más sorprendente. Jesus doesn't resist the Roman centurion. Jesucristo no resiste, no rechaza a este centurión. He expresses compassion to Él him. expresa compasión hacia este centurión. Remember, the Jews think the Romans are going to be condemned to hell. Pero recuerden que los judíos pensaban que los romanos iban a ser condenados al infierno. They're pagans. Ellos eran paganos. And now Jesus is going to love and be gracious to Y this ahora el Señor man. Jesucristo va a amar y tener gracia con este centurión. It's an incredible example of being gracious to people that you may not even like. Este es un ejemplo extraordinario de tener gracia con personas que tal vez no lo merezcan. Of loving those that are your enemies. Y la Biblia nos dice, amemos a nuestros enemigos. So Jesus says, I will come and heal him. Y el Señor Jesucristo le responde y dice, voy a ir y lo voy a sanar. I can hear the Jews shocked again. Puedo ver a los judíos otra vez sorprendidos. And so the centurion answers and says to Jesus again, Lord, and he's humbling himself. Y de nuevo el centurión contesta otra vez, le dice, Señor. Y la idea es que se vuelve a humillar frente a Jesús. I'm not worthy for you to come to my Yo no house. soy digno que vengas a mi casa. And he begins to explain to Jesus that he understands who he is. Y le empieza a explicar al Señor Jesucristo que ese centurión sí entendía quién era Jesús. The way he explains it is by explaining authority. Y la manera en que lo explica es mediante explicando cómo funciona la autoridad. He says, I'm a man in authority, Y él dice, yo soy un hombre en autoridad. and I have the power to send others to do Y things. tengo poder para enviar a otras personas a que hagan cosas. And they respond to my authority. Y responden a mi autoridad. And he says, essentially, I understand that you have all power.
Y en esencia lo que le está diciendo es, Señor, yo sé que tú tienes todo. You have ultimate authority. Tú tienes máxima autoridad. He's saying, I understand that you are God of gods, Yo entiendo que tú eres el Dios de Dios, King of kings, Rey de reyes, Lord of lords. Señor de señores. I understand you have the power to speak the word, Yo sé que tú tienes el poder de hablar la palabra and my servant can be healed. y que mi sirviente va a ser sano. Now, when the centurion says these things, Ahora, cuando el centurión dice estas cosas, Jesus does and says something even more shocking. el Señor Jesús entonces dice algo que todavía es triplemente más sorprendente. Verse 10 says, when Jesus heard it, he marveled. El versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló. Now, I want you to pause and think about this with me. Ahora, quiero que te detengan un minuto y que piensen esto conmigo. The word marvel means to wonder with delight. La palabra maravillar significa estar sorprendido con gusto. Think about God having the emotion and the experience of wonder and delight. Quiero que piensen acerca de que Dios, hecho hombre, tuvo la emoción de sorprenderse con gusto. I must confess to you that most of the time, if you ask me, what does God think of you? I would bow my head in shame and think he's probably disappointed. Debo confesarte que si me preguntaras a mí, ¿qué crees que Dios piensa de ti? Bajaría mi cabeza y diría, seguramente está decepcionado Dios de mí. Nobody knows me as well as God, right? Nadie me conoce tan bien como Dios, ¿verdad? God knows all of my strengths and all of my Dios weaknesses. conoce todas mis fortalezas, pero también todas mis debilidades. And some days I would feel like, yes, I know God loves me, but he probably doesn't like me Y very algunos much. días tal vez me podría sentir, sí, sé que Dios me ama, pero está decepcionado de mí. It's hard for me to imagine God wondering with delight over me. Es difícil imaginarme que Dios pueda estar sorprendido con gusto de mí. Satan tends to tell me that God is disappointed with me. Y Satanás tiende a estar diciéndome al oído que Dios está decepcionado de mí. That I probably haven't lived up to God's Que expectations. probablemente no he vivido bajo las expectativas que Dios tiene para mí. I'm a child of his and he loves me, but he probably wishes I would get into shape. Sí, soy un hijo de Dios y me ama, pero seguramente Dios está deseando que yo ya me ponga a trabajar más. But in this passage we learn something very different about how God views us. Pero en este pasaje nos enseña algo muy distinto acerca de cómo es que Dios nos ve. More important than that, we understand what it is that most delights God. Pero mucho más importante que eso, este pasaje nos ilustra qué es lo que da a Dios un gusto de sorpresa. We understand what causes God to smile and delight over us. Aprendemos aquí qué es lo que causa que Dios le agrade y se sorprenda con gusto. Here is a man outside of the nation of Israel, Aquí tenemos a un hombre que es fuera de la nación de Israel, outside of the context of religion, fuera del contexto de la religión, that has chosen to believe in Jesus. que ha elegido creer en Jesús. You could say he's the least likely to believe. Podríamos decir que era el menos probable que pudiera creer en Jesús. And over his belief, because of his belief, Jesus marvels. Pero gracias a que creyó, Jesús se maravilló. And then Jesus turned to the Jews Y después entonces Jesús voltea a ver a los judíos and he rebuked them. y les reprende. He said, I haven't found faith this great, this wonderful, this exciting in all of Israel. Y les dice, jamás en todo Israel he encontrado a alguien con esta clase de fe. Can you imagine doing something that causes Jesus to do this? ¿Puedes imaginarte hacer algo que cause que Jesús se sorprenda? That's what it means to marvel. Eso es lo que la idea de la palabra maravillar. The Jews thought they had faith, but they didn't. Los judíos pensaban que tenían fe, pero no la tenían. The centurion didn't even understand the power of his faith, but he had it.
He chose to believe. El mismo centurión ni siquiera entendía él mismo la clase de fe que él tenía, pero él eligió creer en Jesús. And in the next few verses, Jesus tells the Jews, many are going to come from the east and the west. Y en los siguientes versículos les dice que muchos vendrán del oriente y del occidente. Many are going to come into the kingdom of God. Muchos van a venir al reino de Dios. But the children of the kingdom aren't even going to enter. Pero los hijos del reino, versículo 12, no van a entrar al reino de los cielos. What he's saying is there are people from Asia and from South America and Central America and North America, and they're going to believe. Y la idea es que van a venir personas de Europa, de Asia, de América Central y van a creer. By the way, that's us, Y por cierto, eso es de nosotros. unless you're Jewish. A menos que tú seas judío. He's saying many people are going to come to faith, Lo que está diciendo es, muchos van a creer en mí, but many in Israel will not believe. pero muchos en Israel no van a creer. But the beautiful thing of the story is that the servant was healed. Pero la parte hermosa de la historia es que el sirviente fue sano. Why was the servant healed? ¿Por qué fue que el sirviente fue sano? One reason. Una razón. The centurion began with belief. Porque el centurión comenzó con creer. He began with the very idea. Empezó con creer. I know that Jesus can do this. Yo sé que Jesús puede hacer eso. Now, let me be clear. Ahora, quiero ser muy claro en esto. I'm not saying that God is required to do everything I believe He will do. No estoy diciendo que Dios está obligado a hacer todo lo que yo quiera que Él haga. I'm not saying that faith is a force with which I can control God. No estoy diciendo que la fe es una fuerza sobrenatural con la que yo puedo controlar a Dios. That's a false teaching. Es una falsa doctrina. When I had cancer 6 years ago, Cuando yo tuve cáncer hace 6 años, I believed that God could heal me. yo creía que Dios podría sanarme, But I trusted God whether He healed me or not. pero yo confié en Dios, aun si me sanara o no. Faith believes God whatever God chooses to do. La fe cree en Dios en cualquiera de las cosas que Dios quisiera hacer. Sometimes you will hear a false teacher tell you, if you have enough faith, God must do what you believe. A veces vas a escuchar tal vez un maestro falso que diga, si tienes suficiente fe en Dios, Él te va a oír y va a hacer lo que tú le pides. That's a deceptive teaching. Pero eso es una decepción, es una mentira. God never has to obey me. Dios nunca me tiene que obedecer a mí. I can never control God. Yo nunca puedo controlar a Dios. I come to God on His terms. Yo vengo a Dios en sus términos. The principle here is that God will work and will do many things that I do not expect Him to do if I will believe. El principio aquí es que Dios sí va a trabajar en mi vida y va a hacer muchísimas cosas por medio de mí si es que elijo creer. I want you to see one more story briefly and then we'll close. Y quiero hacer un comparativo ahora de otra historia y cerrar con esto. Turn to Mark chapter 6. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6. We're going to see the opposite kind of story. Vamos a ver el contraste de la historia. Mark chapter 6. Marcos capítulo 6. On this occasion, Jesus has gone to his hometown. En esta ocasión, Jesucristo ha ido a su tierra natal. This is Nazareth. This is where he grew up. Y ha regresado a donde él creció de joven, Nazaret. As he goes there, he's planning to do many mighty works. Y va llegando a Nazaret y en su mente él tenía planeado llegar a hacer milagros. He's been traveling throughout Galilee. Ha viajado alrededor de Galilea. And in every village and town, he's been preaching the gospel and healing people. Y cada vez que llega a una ciudad, predica el evangelio y sana a personas. In some towns, he healed every single sick person. Y la Biblia nos dice que en algunas ciudades sanó a toda persona que estaba enferma. Can you imagine living in a town where there was no sickness? ¿Te puedes imaginar vivir en una ciudad donde no existe la He enfermedad? put the doctors out of business. Realmente le quitó el negocio a los doctores. And so he goes to Nazareth. Y entonces va ahora a And Nazaret. he's planning to preach the gospel and heal and do mighty Y works. planeaba hacer lo mismo, predicar el evangelio y hacer milagros. But as he comes into town preaching, Pero llega a Nazaret a predicar. his friends and his family that he grew up with, they see him.
Y sus amigos y sus familiares salen y lo ven and they begin to mock him, y empiezan a burlarse, and they scorn him. y empiezan a reprenderle They're dismissive of him. y le empiezan a ignorar. They begin to say, isn't this the carpenter's son? Y empiezan a decir, este es el hijo del carpintero. This is little Jesus who grew up and went to school, and we know him. Nosotros conocemos a este Jesús. Estuvo en las escuelas con nosotros, lo Who conocemos. does he think he ¿Quién is? se cree él? He's proclaiming himself to be a Messiah? Proclamándose a sí mismo que es el Mesías. This is Mary and Joseph's son. Es el hijo de María y José. They didn't believe. No creyeron. It's very sad. Es muy triste. If anybody knew that Jesus was sinless, was perfect, it should have been his friends and family. Si alguien tenía que saber que Jesús era perfecto y sin pecado, eran sus amigos que los que creció. I mean, he never got in trouble in school. Nunca se metió en problemas en la escuela. I mean, growing up with his brothers and sisters, it was never his fault. Creciendo con sus hermanos y sus hermanas, nunca fue la culpa de él, de algún problema que hubo entre los hermanos. Can you imagine, whenever the children got in a tussle, Mary would say, we know it wasn't Jesus' fault, he's perfect. ¿Te imaginas a María y a José, los hermanos peleando? Pues María como padres podían verse a sí mismos y decir, sabemos que no fue Jesús porque él es perfecto. It would have been very difficult to be Jesus' half-brother or half-sister. Seguramente fue muy difícil ser medio hermano de Jesús. Imagine growing up with a perfect brother. Imagínate crecer con un hermano que es perfecto. Imagine growing up with a sibling that your parents worship. Imagínate crecer con un hermano que tus padres le adoran como Dios. I would have had a hard time if my mother worshipped my brother. Hubiera sido un tiempo muy difícil para mí si mi mamá estuviera adorando a mi hermano. I'm kidding a little bit. Estoy bromeando. I want you to understand, though, they should have understood who Jesus Pero was. quiero que entiendan que estas personas tenían que haber entendido quién era Jesús, But they did not believe. pero no creyeron. They were offended at him. Se ofendieron de él. That's what verse 5 Es says. lo que nos dice el versículo 5. No, verse 3. Perdón, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Did you read 4 and 5? I read 3. Read 4 and 5 as well. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Did you understand what just happened? ¿Entienden lo que acaba de pasar? He could do there no mighty work. Versículo 5 nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro. The point is, he intended to do a mighty work. El punto era que él fue a Nazaret para hacer milagros. But because they began with unbelief, Pero porque comenzaron ellos con incredulidad, their unbelief prevented a mighty work. su incredulidad previnió una obra de milagro. And look at verse Y 6. vean conmigo el versículo 6. This is the second and only other time that we see this word. Esta es la segunda y única otra ocasión en la que encontramos la palabra asombro. And he marveled. Y estaba asombrado. But why did he marvel? ¿Pero de qué se asombró? Because of their unbelief. De la incredulidad de ellos. On one occasion, Jesus marvels with delight because of the centurion's faith. En una ocasión Jesús se asombra con gusto por la fe de este centurión. And this faith enables and allows him to do a healing miracle. Y esta fe de este centurión le permite a Dios, a Jesús, Dios, sanar a su siervo. And the only other time in the Gospels we see Jesus marvel, Y la única otra ocasión en la que vemos a Jesús maravillarse de nuevo, the same kind of wonder, la misma clase de asombro, but this time it's not delight. pero esta vez no es con gusto, This time it's disappointment. esta vez es con decepción, It's dismay. es triste para él. He is marveling because those most likely to believe chose unbelief. Está asombrado porque aquellos que tendrían la mayor probabilidad de creer en él han decidido no creer en él. Now, only the Spirit of God can apply this to your life. Ahora,
Solamente el Espíritu de Dios puede aplicar esto a tu vida and to your church. y a tu iglesia. But it applies to every relationship and every circumstance of your life. Pero esto aplica para todos nosotros en cualquier relación que tengamos con Dios y en cualquier momento de nuestras It vidas. applies to all of the mission and purpose of your church. Esto se aplica a toda la misión y propósito de Roca Eterna. When we begin with unbelief, Cuando comenzamos en incredulidad, we enter a process that is self-fulfilling. entramos en un proceso que es de autosuficiencia. It's always going to end with God not doing what He wanted to do. Y siempre va a terminar con Dios no haciendo lo que Él quería hacer. But when I begin with belief, Pero cuando comienzo con creer, I start another process, empiezo otro proceso, an opposite el process. proceso opuesto. And that process always ends with God doing what He wanted to do. Y ese proceso siempre termina con Dios haciendo exactamente lo que Él quería hacer. This applies to whether I give my tithe to God or not. Esto aplica en cuanto si tenemos fe en dar nuestra ofrenda a Dios o no. This applies to how I love and lead my family and raise my children. Esto aplica en cómo amo y guío a mi familia y a mis hijos. This applies to whether I stay faithful to God in church and in ministry. Esto aplica de sí o no voy a estar en la iglesia fiel en el ministerio. This applies to whether or not I speak and share the gospel with others. Esto aplica si sí o no voy a ir y compartir el evangelio con otros. I want to close with one simple story. Y quiero cerrar con una simple historia. I love to go to Dunkin' Donuts. Me gusta muchísimo ir a Dunkin' Donuts. And I would go to Dunkin' Donuts in the morning when I first got to Connecticut. Y cuando llegué a Connecticut siempre iba a Dunkin' Donuts. I would wake up in the morning kind of discouraged, kind of lonely. Y en la mañana me despertaba triste, solitario, So I would go to get some coffee. y me iba a tomar un café. Connecticut in the winter is very cold, Y Connecticut en el invierno es muy frío. icy and rainy and cloudy. Hay hielo y llueve y está nublado. And so Dunkin' Donuts was bright and friendly. Y Dunkin' Donuts era un lugar donde había luz y había personas amigables. And the people there were friendly. Y las personas que estaban allí me recibían bien. So it would kind of cheer me up. Y me animaba a ir ahí. Well, one day I was standing in line to get my coffee. Un día estaba en la cola para comprar mi café. And the lady at the counter, her name is Abby. Y la chica que estaba atendiendo se llama Abby. And she was the manager there at the Dunkin' Donuts. Y era la gerente del Dunkin' Donuts de ahí. And God's Spirit said to me, invite Abby to church. Y tuve la necesidad de invitar a Abby a la iglesia. Now I have to confess, my flesh won. Y tengo que confesarte algo. Mi carne ganó. And I decided to begin with unbelief. Y decidí empezar con no creer. And I had somewhat of a conversation with God. Y tuve casi como una conversación con Dios. It was Monday morning. Era lunes por la mañana. I was tired. Estaba cansado. I was kind of discouraged. Estaba desanimado. And I said, God, she doesn't want the gospel. Y yo pensé, Dios, si la invito no va a servir porque no quiere, ella no va a querer creer. She's not going to come to church. No va a venir a la iglesia si la invito. She's just going to think I'm strange. Nada más va a pensar que estoy loco. I don't really want to invite her to church. No quiero realmente invitarla a la iglesia. And I disobeyed the Holy Spirit. Y desobedecí al Espíritu Santo. And my excuse was that I forgot my invitations. Y mi excusa fue que no tenía invitaciones en ese momento. They were in the car. Pero estaban en el carro. Isn't that lame? ¿Qué, ¿No es eso triste? Is there a good word for lame? No. Okay, I didn't think so. I said to the Lord, I'll invite her tomorrow. Le dije a Dios, mañana que regrese la voy a invitar. I'll obey you later. Te voy a obedecer después. And I sat down Y me senté and did some work for a few hours. y trabajé por un par de horas ahí. And the next day came around, Y al siguiente día llegó, and I went back to Dunkin' Donuts. regresé a Dunkin' Donuts. And the Holy Spirit reminded me, bring your invitations. Y el Espíritu Santo esta vez me recordó, trae tus I invitaciones. put them in my pocket here. Las puse en mi bolsa. And I got to the line, and there's Abby again. Y estaba en la fila y ahí estaba Abby otra vez. And God said, invite her. Y otra vez Dios me dijo, invítala. And I said to God, okay, I'll obey, Y dije a Dios, ok, voy a obedecer, but I don't think she's going to respond. pero no creo que va a responder.
And so I gave her the tract. Y le di la invitación. And I said, I'm the pastor of Emmanuel Baptist Y le dije, Church. soy el pastor de la iglesia bautista. And I invite you to come to my Y te church. invito a que vengas a mi iglesia. And she didn't say anything. Y ya no dijo nada. And she put the tract next to the register. Y puso la invitación al lado de la caja. She said, thank you. Gracias. No response. No respondió. And I got my coffee. Y agarré mi café. And I walked to my seat. Y me fui a mi silla. And I said to God, see, I told you. Y le dije a Dios, ¿ya viste? Te lo dije. She's not interested. No está interesada. And I sat there for a couple of hours doing some work. Y me senté allí por un par de horas And there trabajando. came a moment when nobody else was in the restaurant. Y llegó un momento en donde nadie estaba más en el restaurante. Just me and the workers. Nada más yo estaba ahí y los que estaban trabajando. And Abby was sweeping and straightening up the chairs. Y Abby estaba barriendo y arreglando las And sillas. she walked over to where I was sitting. Y se acercó donde yo estaba sentado. I looked up at her. Y la vi She said, I'm going to come to your church. y me dijo, voy a ir a tu iglesia. The Holy Spirit of God said, see? El Espíritu de Dios me dice, ¿ya ves? Look what happens if you just obey me. ¿Ya viste qué pasa cuando solamente me obedeces? I said, you want to come to my church? Yo le pregunté, ¿quieres ir a mi iglesia? She said, yes, I do. When are the services? Sí, sí quiero ir. ¿A qué hora And I son los began to servicios? tell her about the Y services. empecé a dar los horarios. Well, Sunday came and went and she didn't come. Bueno, llegó el domingo y no vino. On Monday morning, I said, where were you? Y el lunes fui a Don Quijote otra vez y le dije, ¿dónde She estás? said, I overslept. I forgot. Dice, perdón, es que me quedé dormida. She said, I'll come next week. Pero voy la próxima semana. And that happened like 3 or 4 weeks in a row. Y eso pasó por 3 o 4 semanas consecutivas. Every week, the same thing happened. Cada semana algo pasaba. So one day, she took my coffee cup and she took a pen and she wrote her number on the coffee cup. Y una vez, uno de esos días, agarró la taza de café donde estaba tomando yo y me escribió su número de teléfono. And she said, take your phone and call me on Sunday morning and wake me up and I will be there. Si me llamas, me dijo, el domingo en la mañana y me despiertas, voy a la iglesia. Now, just for fun, Así que nada más para de diversión, I took a picture of the number le tomé una foto al número de teléfono and I sent it in a text message to my wife. y se la envié en un mensaje de texto a mi esposa. And I said, the lady at Dunkin' Donuts gave me her phone number. Y le dije a mi esposa, la chica de Don Quijote me acaba de dar su teléfono. She texted back, no. Y me mandó un mensaje de texto y dijo, no. Is she pretty? Me dijo, ¿está bonita? I said, yes. Y dije, sí. She said, how old is she? Y me preguntó ella, ¿cuántos años tiene? And I said, it's okay. She's a grandmother. Y dijo, está bien, es una abuelita. I'm just kidding. Nada más estoy bromeando. She wants me to remind her about church. Quiere que le recordemos de ir a la iglesia. So, Sunday came. Así que el domingo llegó I forgot to call her. y se me olvidó hablarle. So, I came to Dunkin' on Monday. Así que el domingo, And I said to Abby, el lunes llegué a Dunkin' Donuts y le dije, Abby, I said, you didn't come. no viniste. She said, you didn't call Y me. ella me dijo, no me llamaste. It's your fault. Es tu culpa. I said, oh, I'm so sorry. Le dije, perdón. That happened Eso pasó for several weeks. por varias I semanas. kept forgetting to call her. Se me olvidaba llamarle. So finally, I set a reminder on my phone Así que finalmente puse un recordatorio en mi teléfono for 8 o'clock on Sunday morning para que a las 8 de la mañana, el domingo de la mañana, to call Abby. le habláramos a Abby. And so that Sunday, I called her. Así que ese día le hablamos, un domingo, She said, I'll be there and I'm bringing my grandchildren. contestó y me dijo, voy a llevar a mis nietos. And about 2 hours later, Abby came to Y church. 2 horas después llegó Abby a la iglesia. And I met her at the table where the coffee is served. Y estábamos en la mesa donde está el café y la vi allí. And let me tell you something. Y déjame decirte algo, She was already crying. ya llegó y ya estaba llorando. Our greeters welcomed her and made her feel welcomed in our church. El comité de bienvenida la recibió y la abrazó en nuestra iglesia. They took her to the table to make her coffee and give her some bread. La llevaron a la mesa de café, le dieron pan y café. And she turned to me and said, why are these people so nice? Y ella me vio y me dijo, ¿por qué me están tratando tan bien? I said, because they know Jesus. Y le dije, porque conocen a Jesús. She said, I love this place. Y dijo ella, me encanta este I've lugar. never seen a place like this. Nunca he visto algo como She esto. said, this is church? Así es una iglesia. The only church I've ever been to is dark and candles
and I don't understand it. La única iglesia a la que yo he ido es oscura y hay velas y no entiendo nada de lo que dicen. I didn't know church could be like No this. sabía que una iglesia puede ser así. Well, that morning Abby sat on the second row Ese domingo Abby se sentó en la segunda fila and she cried through the songs. y yo empezó a llorar cuando los cantos empezaban a She poner. heard the word of God, Escuchó la palabra de Dios. and after the service she trusted Jesus as her Y Savior. después del servicio ella creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador. Within the next few weeks, her children trusted Christ. En las siguientes semanas sus hijos empezaban a venir y también creyeron en Jesús. Several weeks later, she came to be baptized. Bueno, semanas después vino a bautizarse. I'm ashamed to say, at first I was unbelieving. Y me da pena decir que al inicio no creía. She doesn't want to come. Yo pensaba, no va a querer venir, She doesn't want to hear. no va a querer escuchar. Unbelief La incredulidad would have kept me silent. me hubiera mantenido a mí en silencio. And we never would have seen Abby respond to the gospel. Y nunca hubiéramos visto a Abby escuchar el Evangelio y responder. Maybe God would have used someone else, some other place. Tal vez Dios hubiera usado a alguien más o algún otro lugar a llevarla a la iglesia. But God convicted me to begin with belief. Pero Dios me redarguyó a comenzar And I con confess, creer. my belief was small. Y debo confesar algo, mi fe, mi creencia era pequeña. I had enough belief to obey, Apenas fue suficiente para obedecer. but I still doubted. Pero aún en mi obediencia yo dudé. But Jesus said, if you just give me a little seed of belief, Pero Jesús dice, si me das un poquito de I'll tu creencia, grow and grow that belief yo haré que eso crezca grande, into grande, something supernatural. a algo supernatural. Now, here's my one application. Ahora, esta es mi única aplicación para ti. There's probably somebody that you know. Seguramente hay alguien que tú conoces. If you begin with unbelief, Si tú comienzas con incredulidad, you'll be silent, vas a permanecer en silencio. and they may never hear of the hope of Y Jesus. tal vez tú nunca seas ocupado para que ellos escuchen de la esperanza de Jesús. But if you'll begin with belief, Pero si empiezas con creer, you open the door abres la puerta for God to do what only God can do. para que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer. Say it together, begin with belief. Vamos a decir una vez más, comenzar con creer. Comenzar con creer. One more time. Una vez más, comenzar con creer. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, thank you for being a rewarder of those who diligently seek you. Señor, te damos gracias porque tú premias a los que diligentemente te buscan. Thank you for responding to our faith. Gracias porque tú respondes a nuestra fe. Thank you for doing what we cannot do. Gracias porque tú haces lo que nosotros no podemos hacer. All you ask us to do is believe. Y lo único que nos pides hacer es creer. May these Christians believe. Que estos cristianos crean. May this church believe. Que esta iglesia crea. And may you do a mighty work because of it. Y que tú hagas una gran obra por eso. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amén.